La noche era larga, y los guardias que patrullaban el patio del monasterio dijeron después que habían oído un chillido parecido al de un cerdo antes de que todo quedara en silencio tras la puerta de la celda. Cuando irrumpieron, el obispo yacía en el suelo sin pantalones, con la piel brillante por el sudor y los ojos desorbitados, como si viera demonios. Las sábanas estaban manchadas de sangre y excrementos. Respiraba con dificultad y de su boca emanaba un olor fétido, como si la carne se le estuviera pudriendo por dentro. Así comenzaron las últimas semanas del obispo inglés, sobre las que más tarde se escribió en los registros del monasterio. Su cuerpo se debilitó, su mente se tambaleaba, su espíritu buscaba la salvación, pero sus palabras estaban llenas de rencor y miedo. El médico, llamado por la mañana, anotó en su informe: pulso irregular, lengua blanca, orina oscura, olor fuerte. Ordenó sangrar en pequeñas cantidades 2 veces al día, un vaso de sangre por la mañana y otro por la noche. Al mediodía le colocaron sanguijuelas en las sienes y las axilas, durante 1/4 de hora cada una. Los sirvientes le frotaban el pecho con ungüento de sebo y ajo machacado 3 veces al día y le cambiaban las almohadillas de fieltro que tenía debajo de la espalda, ya que las úlceras comenzaban a supurar. El obispo gritaba con cada toque, escupía y exigía que le leyeran salmos, pero al cabo de 1 minuto gritaba que oía burlas ocultas en las palabras de los sirvientes. Su celda apestaba a orina, medicinas y sangre. La cama estaba cubierta de manchas amarillas y las almohadas estaban empapadas de sudor. Los sirvientes contaron después que a veces le oían susurrar por la noche sobre una conspiración, como si los monjes quisieran envenenarlo. Un sirviente especial probaba cada jarra de vino y cada plato de sopa y anotaba en un libro: probado, no es perjudicial. Pero el obispo sospechaba que lo habían cambiado y ordenó cambiar a los probadores cada 3 días, por miedo a una conspiración. En esos días comenzaron a llegar al monasterio personas de la nobleza. Algunos esperaban consolidar su influencia. Otros exigían, en nombre de los herederos, que se les permitiera ver al moribundo. La guardia cambiaba por turnos. Durante el día, a las puertas se situaban personas de familias antiguas, y por la noche les sustituían sirvientes del nuevo entorno, de confianza del propio obispo. Esto provocaba disputas, y en los informes se hablaba de peleas en los pasillos. Las llaves de la puerta las tenía el superior del monasterio, pero se decía que había otra llave para el paso secreto a la celda, que estaba en poder de uno de los sacerdotes más jóvenes. A través de este paso, a veces traían a médicos o escribanos para que el obispo pudiera dictar cartas. Los médicos discutían entre sí. Unos insistían en que sus enfermedades se debían a la descomposición de sus entrañas y ordenaban aumentar las sangrías hasta 3 veces por semana. Otros creían que le hacían daño espíritus malignos y aconsejaban quemar incienso en la celda y recitar conjuros. Así, cada noche ardían velas en la celda, cuyo humo se mezclaba con el hedor del cuerpo en descomposición. Al amanecer, le daban una pizca de polvo de opio para aliviar el dolor, y por la noche 2 cucharadas de jarabe de amapola. Pero incluso así, se retorcía y gritaba que veía las llamas del infierno junto a su cama. Sus confesiones eran duras. Exigía que los sacerdotes acudieran todos los días a escucharlo. Pero no se arrepentía, sino que se quejaba de que sus enemigos no se arrodillaban ante él. A veces prometía devolver la tierra al monasterio. Otras amenazaba con quitársela. Juraba que ejecutaría a todos los herejes, pero al cabo de 1 hora pedía clemencia para algunos, como si temiera provocar la ira de los cielos.
En los registros del prior se conserva lo siguiente. Sus palabras no tenían orden, al igual que su mente. Juraba por Dios y en el mismo instante lo maldecía. Su cuerpo seguía cambiando. Las piernas se le cubrieron de llagas, la piel de los talones se agrietaba y supuraba. Los médicos escribieron: el olor de las heridas es insoportable, la sudoración es continua y orina sin control. Los sirvientes lo encontraban a menudo tirado en el suelo, habiéndose arrancado las vendas, y con dificultad lo volvían a subir a la cama, atándolo con correas. Bajo las sábanas encontraban migas de sangre seca y costras amarillas. Mientras tanto, los juegos políticos a su alrededor se intensificaban. La vieja nobleza exigía el reconocimiento del heredero para evitar el caos. El nuevo entorno ganaba tiempo, esperando obtener las últimas firmas y disposiciones del obispo. Los embajadores de 2 países vecinos transmitían secretamente notas al prior, cada uno de ellos prometiendo protección al monasterio si su candidato recibía la bendición del moribundo. En los pasillos se oían susurros. En el refectorio se celebraban reuniones nocturnas en las que se discutía a quién dejar entrar a la mañana siguiente. Así pasaron las semanas. Cada noche parecía un asedio. Sirvientes con copas de agua, médicos con cuchillos y sanguijuelas, guardias en las puertas y el propio obispo, atado a la cama, pero aún capaz de gritar órdenes y llamar a los escribanos. Su celda se convirtió en una prisión y en un hospital al mismo tiempo. Huelen, sangre y gritos. Así describían su estado los testigos a los que se les permitía entrar. Pero su cuerpo aún se mantenía en pie, aunque los médicos ya habían escrito 3 veces en sus informes que el final estaba cerca. Cada vez sobrevivía, y cada vez parecía un tormento para todos los que lo rodeaban. Al final de la segunda semana, su piel ya no se sostenía en pie. Las úlceras en los muslos y las espinillas se extendían. Supuraban un líquido turbio con olor a podredumbre. Los sirvientes, al cambiarle las vendas, se desmayaban por el hedor, y el prior les ordenaba inhalar vinagre para que no se desmayaran en la celda. El obispo, al darse cuenta, se echaba a reír con voz ronca y gritaba que le tenían más miedo que al mismo diablo. En el informe médico de ese día se indicaba: sangría por la mañana con una taza, sanguijuelas en el abdomen durante 1/4 de hora, cauterización del hombro en el lugar de la úlcera purulenta, sin resultado. Se aplicó 3 veces una pomada de sebo y ajo machacado. Pulso apenas perceptible, respiración sibilitante, orina negra, sudoración intensa, olor extremadamente fétido. A pesar de todo esto, seguía dictando órdenes a los escribanos, exigiendo que todos los documentos se reescribieran 2 veces, porque sospechaba que los habían falsificado. Por las noches, temblaba de fiebre. Llamaba a los sacerdotes y susurraba que veía bajo su cama a los monjes a los que había mandado ejecutar por herejía 10 años atrás. Lloraba y juraba que entregaría todos sus bienes al monasterio con tal de que esas personas desaparecieran. Pero por la mañana, al despertar, volvía a maldecir y exigía que se expulsara del monasterio a los testigos superfluos, amenazando con entregarlos a la hoguera. La celda parecía un cuartel. Había 2 turnos de guardia, gente de familias antiguas y soldados del nuevo entorno. Entre ellos estallaban peleas, y una vez la cosa llegó a las manos. Un caballero sacó una daga y solo el abad pudo detener el derramamiento de sangre. En un informe enviado a Londres se decía: el estado del enfermo provoca el colapso del orden. Cada bando quiere tener acceso para obtener una firma o una palabra. A través de un pasadizo secreto se seguía introduciendo a los elegidos. Una noche
Llevaron a 2 escribanos para reescribir el testamento. Se decía que el obispo, en su delirio, había dejado las tierras a una sola familia, pero que por la mañana, en su lucidez, había ordenado destruir los documentos. Durante el día, bendecía al heredero de la antigua familia de los señores, y por la noche exigía que el poder fuera transferido a los partidarios del nuevo entorno. La confusión de sus palabras permitía a cada bando afirmar que era precisamente a ellos a quienes el moribundo había reconocido. La medicina no le proporcionaba alivio. Las sangrías continuaban 2 veces al día. Las sanguijuelas se colocaban cada vez con más frecuencia, incluso en el cuello y debajo de las rodillas. Al amanecer, le daban una pizca de opio para mantenerlo tranquilo, pero a menudo esto solo provocaba un delirio aún mayor. Susurraba que oía cantar a los ángeles y, acto seguido, llamaba aterrorizado a los sirvientes, asegurando que era un coro de demonios. Por las noches le daban 2 cucharadas de jarabe de amapola, pero el sueño era breve y agitado. Gritaba, tiraba de las correas, se golpeaba contra el respaldo de la cama y se rompía las uñas. Su cuerpo se estaba volviendo extraño. Se le abrieron úlceras en la espalda, debajo de los omóplatos, y los médicos escribieron: «Sale pus, la piel está roja y caliente, huele a cadáver». Para ocultar el hedor, quemaban hierbas continuamente en la celda, pero eso solo aumentaba el olor a humedad. Los sacerdotes salían con los ojos enrojecidos y tosiendo, y muchos se negaban a entrar, alegando que estaban enfermos. La población del monasterio vivía de rumores. En los pasillos se susurraba que el obispo había sido castigado por sus pecados, que lo habían encontrado sin pantalones en la celda y que su muerte sería una señal de Dios. Algunos creían que había que dejarlo sin confesión. Otros insistían en que sin su bendición no se podía decidir la cuestión de la herencia. En los mercados de la ciudad vecina ya se decía que el obispo era un brujo y que su cuerpo se estaba pudriendo en vida como castigo. Los embajadores de 2 países vecinos enviaban informes secretos a sus reyes. Uno escribía: «Está viviendo sus últimos días, pero cada una de sus palabras es transcrita e interpretada. Alrededor de su cuerpo en descomposición se decide el destino de Inglaterra». Otro afirmaba: «Sigue siendo peligroso, ya que incluso en su delirio exige ejecuciones y excomuniones». En la tercera semana comenzó a tener diarreas sangrientas. Los sirvientes sacaban una palangana tras otra llena de un líquido maloliente y escribían en sus informes: «Las deposiciones son oscuras, con mezcla de mucosidad y sangre, y el olor es extremadamente fétido». Su piel se volvió amarillenta, sus ojos se nublaron y estaba perdiendo la vista. Los médicos ya no sabían qué hacer. Uno propuso cauterizar las úlceras con hierro al rojo vivo, y así se hizo. Gritaba tan fuerte que las paredes temblaban, pero las úlceras no se cerraron, solo se ennegrecieron. A pesar de ello, siguió aferrándose al poder. Todos los días exigía que le trajeran libros con sellos y cartas. En ellos dejaba garabatos temblorosos y cruces que nadie podía descifrar. Estas cruces se transcribían después, afirmando que se trataba de su firma. Así transcurrió el 2.º mes de su enfermedad. Su celda se convirtió en un lugar de miedo, hedor e intrigas interminables. Los que salían de allí decían: «Parece más un cadáver que un ser vivo, pero sigue dando órdenes, sigue teniendo el poder en sus manos». Al comienzo del 3.er mes, la enfermedad del obispo se volvió insoportable, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Su cuerpo se pudría ante sus propios ojos. Las úlceras en sus piernas se extendieron tanto que los sirvientes ya no podían cambiarle las vendas sin tener náuseas. El pus
se filtraba a través de las sábanas y el fieltro y había que quemarlo todo porque el olor era insoportable. Los médicos indicaban en sus informes: el pus es maloliente, de color amarillento verdoso, con mezcla de sangre. El olor es tan fuerte que dificulta la respiración. Las sangrías ya no le aliviaban, pero continuaban. 2 veces por semana le extraían medio vaso de sangre. Le ponían sanguijuelas no solo en las sienes, sino también en la ingle y en la parte interna de los muslos. Le hacían cauterizaciones puntuales en la zona del abdomen, pero las úlceras solo se extendían. Al amanecer, todavía le daban una pizca de opio, pero en lugar de calmarse, comenzaba a delirar más fuerte. Los sacerdotes anotaban: llama a los muertos, oye pasos detrás de la pared, ve llamas y jura que los demonios lo sujetan por las piernas. Por la noche le daban jarabe de amapola, 2 cucharadas, pero el sueño no duraba más de 1 hora. La celda parecía una cámara de tortura. En las paredes colgaban manojos de hierbas secas, y debajo de la cama había cubetas con agua donde se acumulaba un líquido purulento. En el suelo yacían hierros carbonizados que habían sido utilizados para cauterizarlo. En un rincón había un libro manchado de sangre, que él había ordenado que mantuvieran a mano para nuevas órdenes. Los sirvientes lo ataban a la cama con correas porque se retorcía, se arrancaba las vendas, se quitaba las costras de las llagas con las uñas y se las lanzaba a la cara a los que lo cuidaban. Su psique se había derrumbado por completo. Durante el día, gritaba a los sirvientes, acusándolos de conspirar contra él, y por la noche, en su delirio, se arrodillaba y lloraba, suplicando perdón. El superior escribió: cambia cada hora. Un momento amenaza con matar a todos. Al siguiente promete limosna, luego exige que se redacte inmediatamente su testamento y, acto seguido, ordena que se queme. Las intrigas a su alrededor se intensificaron. Las viejas familias insistían en que su voluntad debía quedar fijada oficialmente. Su nuevo entorno trajo a sus escribanos y le pasaban los papeles por la noche, aprovechando su estado inconsciente. Uno de los escribanos confesó más tarde: sostenía la pluma, pero no escribía letras, sino líneas. Lo interpretamos como una señal y lo sellamos. Corrían rumores de que ya existían varios testamentos, cada uno de los cuales beneficiaba a diferentes grupos. Los guardias, en los pasillos, dejaron de ocultar su enemistad. Los cambios de guardia se convertían en enfrentamientos y se oían el sonido de las espadas. Una noche, 2 personas fueron asesinadas justo en la puerta de la celda. El superior ordenó que se sacaran los cadáveres por un pasadizo secreto para no perturbar al enfermo. En los informes se escribía: el monasterio se ha convertido en un campo de concentración. Cada paso del moribundo se convierte en sangre. Los sirvientes comenzaron a desaparecer. A algunos los trasladaban. A otros los encontraban muertos en el jardín. Se decía que los eliminaban porque podían dar testimonio del estado del obispo. El mismo superior escribió: el enfermo grita cada vez más fuerte, pero su voz ya no tiene fuerza. El olor de su cuerpo causa más miedo que sus palabras. Sus confesiones se convirtieron en un torrente de delirios. Confesaba su libertinaje, aunque al mismo tiempo maldecía a los monjes por atreverse a recordárselo. Decía que lo encontrarían sin pantalones en el juicio final y que entonces todos se enterarían de sus pecados. Juraba que había visto a los ángeles anotando cada una de sus palabras y escupía inmediatamente sobre la crucifixión. Los sacerdotes salían pálidos y en silencio. Muchos ya no se atrevían a entrar en su celda. Mientras tanto, su cuerpo se convirtió en una fuente de contagio. Varios sirvientes enfermaron de fiebre y comenzaron a toser.
Los médicos escribieron: el olor a descomposición y el hedor se extienden por el monasterio. La gente se desmaya. Corrían rumores de que la tierra bajo su celda estaba impregnada de muerte. Los embajadores de los países vecinos exigían noticias desesperadamente. Uno escribió: si muere sin dejar claras sus últimas voluntades, comenzará la guerra. Otro: su cadáver ya sirve de instrumento para conspiraciones. Cada hora de retraso solo beneficia a quienes ocultan los documentos y los sellos. El obispo seguía dando órdenes. Exigía ejecuciones. Exigía que los monjes sacaran a los sirvientes al patio y los azotaran con varas. Apenas podía levantar la mano, pero seguía amenazando a todos con el dedo. Quienes lo veían decían: ya no es un hombre, pero tampoco está muerto. Así comenzó el tercer mes de su agonía. Estaba rodeado de hedor, delirios y conspiradores que ya se repartían su poder en vida. Al final del cuarto mes, la enfermedad lo dejó indefenso. Ya no se levantaba de la cama, tenía las piernas tan deformadas que los médicos escribieron: los tejidos de las espinillas se han desprendido. Las úlceras son profundas y huelen a cadáver. La piel del abdomen se volvió amarillenta y la de las manos se ennegreció. El rostro se cubrió de manchas grises y los ojos se le nublaron. Perdió completamente la vista del ojo derecho y con el izquierdo solo veía sombras difusas. Los sirvientes notaron que a menudo se volvía hacia la pared, creyendo que había alguien allí. Las sangrías se hicieron menos frecuentes, una vez cada 3 días, porque le costaba mucho sacar sangre. Ya no le ponían sanguijuelas. La piel no las aguantaba. Las cauterizaciones se sustituyeron por fricciones con una pomada de manteca, ajo y enebro machacado, pero las úlceras no se cerraban. Ahora le daban opio 2 veces al día, una pizca por la mañana y otra por la noche, pero no se dormía, solo murmuraba. El jarabe de amapola le provocaba vómitos. Los médicos escribieron: el pulso es apenas perceptible. La respiración es pesada. La lengua está negra. La orina es escasa y el olor es extremadamente fuerte. La celda se convirtió en un ataúd en vida. Las sábanas y el fieltro tenían que cambiarse 2 veces al día, pero aún así se empapaban de sangre y pus. Debajo de la cama había palanganas con secreciones. El aire era pesado. Las paredes olían a muerte. Los sacerdotes solo entraban con el rostro cubierto. Algunos escribieron después que el olor era como el de una tumba abierta. Su voz casi había desaparecido. Susurraba, y los escribanos se inclinaban hacia su rostro para captar las palabras. Estas palabras se interpretaron de diferentes maneras. Algunos afirmaban que había bendecido al heredero de la antigua estirpe de los señores. Otros juraban que había cedido el poder a un nuevo entorno. En la oscuridad de la celda se redactaron documentos con sellos, cada uno de los cuales contradecía al otro. Los guardias ya no ocultaban su odio. Una noche, 2 grupos se enfrentaron en el pasillo, junto a la puerta. 2 fueron apuñalados y otro murió a la mañana siguiente a causa de las heridas. El prior escribió: el monasterio está manchado de sangre. El obispo aún respira, pero a su alrededor todos luchan por ocupar su lugar. Los sirvientes comenzaron a negarse a cuidarlo. Decían que su cuerpo exudaba una infección y que 3 personas ya habían muerto de fiebre. Entonces, el prior ordenó que trajeran a los niños campesinos para que le cambiaran la ropa. Los obligaron a hacerlo con amenazas y lloraban cuando les obligaban a sacar los trapos infectados. El obispo perdió definitivamente el contacto con la realidad. Llamaba a sus familiares fallecidos. Discutía con ellos. Les gritaba y luego
les suplicaba. Decía que sentía el fuego y se golpeaba con las correas hasta desgarrarse la piel de las manos. Los médicos lo diagnosticaron: mente confusa, delirio continuo, ojos sin brillo. Pero incluso en ese estado se utilizaba su nombre. Los documentos con su voluntad se difundieron por los campos de la nobleza. Algunos mostraban la cruz que le habían puesto en la hoja como prueba. Otros mostraban textos completos, como si él los hubiera dictado, aunque no podía decir más de 3 palabras seguidas. Los embajadores de los países vecinos escribían: aún está vivo, pero ya está muerto. Su respiración sirve de escudo para unos y de pretexto para otros. Y sin embargo, nadie se atrevía a declarar muerto lo que estaba sucediendo. Mientras él jadeaba y se retorcía entre las correas, la lucha no cesaba. El superior lo dejó claro: le tenemos miedo, tememos su olor, tememos sus ojos, tememos su voz. Pero lo que más tememos es que cuando muera, una tormenta nos arrasará a todos. Casi nadie entraba en su celda. Los sirvientes solo le dejaban agua y comida, pero él no tocaba nada. Tenía los labios agrietados, la lengua hinchada y los dientes flojos y caídos. Debajo de la cabeza siempre había un trapo empapado de sangre y pus. Su cuerpo se volvió inmóvil. Solo movía la mano de vez en cuando. Pero incluso ese movimiento horrorizaba a los presentes. En la 4ª parte de su agonía, ya era como una momia viviente. Respiraba, apestaba, pero había perdido su aspecto humano. Y sin embargo, seguían manteniéndolo como centro del poder. Al 5.º mes, su respiración se volvió escasa y sibilitante. Ya no abría los ojos. Su cuerpo estaba cubierto de manchas oscuras y la piel de sus manos y pies se desprendía. Los médicos anotaron: lengua negra, respiración entrecortada, pulso imperceptible. Yacía inmóvil. Ya no necesitaba correas. Los sirvientes solo le acercaban de vez en cuando un trapo con vinagre a la nariz, pero no había reacción. La víspera de su muerte, le confesaron por última vez. El sacerdote escribió: no dijo nada, solo gimió. Rezamos, pero no respondió. Por la noche, emitió un largo jadeo, tras el cual su pecho dejó de moverse. En el informe del superior se dice: a medianoche el obispo dejó de respirar. La muerte llegó en medio del hedor y sin palabras. Cuando intentaron levantar el cuerpo, las sábanas se pegaron a la piel. Los sirvientes las separaron con dificultad y se desprendieron trozos de carne. El pus brotaba de las heridas y el olor se volvió insoportable. Lavaron el cuerpo en silencio. Muchos se apartaban y vomitaban en la celda. Los médicos ordenaron que se procediera inmediatamente al embalsamamiento. Resultó casi imposible. El abdomen estaba hinchado y se oían gorgoteos en su interior. Al abrirlo, salió un líquido con un hedor tan fuerte que uno de los escribanos perdió el conocimiento. Los médicos intentaron verter vino y decocciones de hierbas en el interior, pero los tejidos no aguantaban y todo se derramaba. El cuerpo ya había comenzado a descomponerse. En el informe se señaló: no se ha podido embalsamar. El olor a descomposición se extiende por todo el monasterio. Lo sacaron por la noche para evitar disturbios. Pero los rumores se extendieron de todos modos. Se decía que el obispo había muerto sin pantalones, tal y como lo habían encontrado al inicio de la enfermedad, y que Dios había mostrado sus pecados. Las multitudes en la ciudad murmuraban: se fue tal y como vivió, en la vergüenza. Tras su muerte, se desató una tormenta. Inmediatamente aparecieron varios testamentos, cada uno de ellos contradictorio con los demás. La antigua nobleza afirmaba que él había reconocido a su heredero. El nuevo entorno
mostraba documentos con otras firmas. Los embajadores de los países vecinos amenazaban con intervenir si no se aceptaba a su candidato. El monasterio se convirtió en un campo de batalla. Varios sirvientes que guardaban registros de los últimos días fueron encontrados muertos. Se decía que los habían eliminado para ocultar la verdad sobre la falsificación. Los sacerdotes discutían. Unos afirmaban que se había ido sin arrepentirse, otros que su último aliento había sido una oración. El pueblo vio en su muerte un signo de castigo. En los mercados se decía que era un castigo por su libertinaje y crueldad. El poder se tambaleó. Durante varios meses, Inglaterra vivió entre rumores y miedo. Cada bando presentaba las últimas voluntades del obispo. En las ciudades se producían enfrentamientos. Los monjes que sobrevivieron a su enfermedad escribieron en las crónicas: el olor de su cuerpo permaneció en nuestras paredes. Incluso después de su muerte, dividía a la gente y sembró la confusión. Así terminó la vida del obispo, que en otro tiempo había tenido el destino en sus manos. Su muerte no trajo la paz. Solo dejó un hedor, documentos falsificados y una guerra entre quienes se repartían su poder.